Mi nombre es Melania Guerra, soy costarricense, nacida acá y crecí acá hasta como los 25 años después de terminar la universidad. Pero todo empezó, yo soy la hija mayor en mi familia. Tengo un hermano que es 2 años menor que yo. Y mi papá es ingeniero y mi mamá es maestra de escuela. Entonces en mi casa siempre la educación fue primordial, siempre fue como lo más importante en lo que se querían enfocar. Mi papá tiene una obsesión bien extraña con el idioma alemán, entonces como a él le costó mucho aprenderlo de adulto, apenas yo nací, la semana que yo nací, fue a matricularme al colegio alemán, a la Humboldt, aunque no tenemos ninguna afiliación de familia, de sangre con Alemania, pero él quería que yo cumpliera su sueño de hablar alemán. Entonces estudié en el colegio Humboldt, desde el kinder hasta el colegio. Y yo creo que una anécdota que muestra, digamos, quién era yo chiquitita, cuando tenía 5 años, acababa de entrar al kinder y llegué a la casa un día y le dije a mis papás, cuando yo sea grande yo me voy a ir a Alemania y nunca más voy a volver. Entonces ellos sabían desde ahí que ya el colegio me estaba abriendo como los horizontes y me estaba haciendo ver que Costa Rica era una dentro de un planeta, ¿verdad? Que había una perspectiva global de la cual yo quería ser parte y desde ahí se fueron preparando que yo pues iba a estar brincando de aquí hacia afuera y de vuelta a Costa Rica. Siempre fue algo que me vino muy natural, o sea, no puedo decir que yo estudiaba mucho, de hecho me dolía un poco porque yo veía cuánto esfuerzo hacía mi hermano y no le iba muy bien y yo estudiaba el último día y me iba mucho mejor, entonces era un poco injusto, pero sí, siempre se me dieron muy naturales y muy fácil los idiomas, las ciencias y las matemáticas siempre me captaron el interés, entonces pues no tenía mucha dificultad. Más bien fue cuando llegué a la universidad que me la había tirado tal vez muy rico y me había ido muy bien y me había estado como dando el lujo de no tener que esforzarme tanto, y en la universidad fue cuando ya tuve que empezar a ponerle para pues competir a un nivel más grande con gente mejor que yo. A los 5 años comienza este deseo de tener un trabajo cuando sea grande que sea diferente. Me acuerdo muy bien, mi abuelito me regaló un libro que era sobre este señor que era arqueólogo y fue el arqueólogo que descubrió Troya. Y fue la primera vez que estuve en contacto con la idea de que cuando uno sea grande uno puede tener un trabajo que no es estar en una oficina de 9 a 5 y que uno puede tener un trabajo donde tiene aventuras y donde viaja y donde hace descubrimientos y que la ciencia y la tecnología son parte y son elementos que son elementos básicos, pero no es solo hacer trabajo de científico, sino que además es una aventura. Y entonces yo me acuerdo chiquitita decirme, bueno, no sé cuál de todas las cosas voy a hacer cuando sea grande, pero lo que haga va a tener esos elementos. No voy a estar encerrada en una oficina, sino que voy a estar viajando y explorando lugares diferentes. Y yo creo que por ahí anda también mi deseo de que iba a salir de Costa Rica y iba a buscar mundo. A la hora de escoger la carrera para la universidad, me acuerdo que yo estaba debatiéndome entre no sabía si me gustaba más el espacio o el mar. Y yo quería explorar uno de los dos, pero no lograba decidirme. Tenía como ídolos a Franklin Young, por supuesto, a Don Franklin, y a Jacques Cousteau, que era un gran oceanógrafo que cuando en mi época de chiquitita había un programa que se llamaba El Planeta Azul todos los lunes en la noche y hablaba de la isla del Coco y de todos estos mundos submarinos que eran fascinantes. Entonces yo no lograba decidir cuál de los dos me llamaba más. Entonces no sé cómo, pero logré identificar que los dos lugares eran ambientes donde el ser humano no puede sobrevivir, y lo que tienen en común es que se necesita de la ingeniería y de máquinas que te ayuden a visitar esos lugares. Entonces estudié ingeniería mecánica en la UCR porque estaba buscando como el elemento común que podía llevarme o abrirme las puertas hacia cualquiera de los dos sin tener que decidir prematuramente porque no lo lograba definir. Y entonces hice ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Costa Rica y ha sido una base que me ha ayudado mucho. Como decís, ahora viendo a dónde llegué, pues uno pensaría que fue algo premeditado, pero no tanto. Estaba tratando de no cerrar puertas y más bien dejar la mayor cantidad de puertas abiertas.
Pues el gran salto en realidad fue primero un pequeño saltito, que bueno, no fue ni tan pequeño, pero en el último año de carrera estaba justamente dos colegas que estaban un año mayor que yo en ingeniería mecánica, estaban haciendo una pasantía en el laboratorio de Don Franklin en la NASA. Ellos, Don Franklin había empezado a traer pasantes a trabajar con él antes de separarse y fundar su propio laboratorio, ¿verdad? Su compañía. Él seguía trabajando con la NASA y había empezado a llevar estudiantes de ingeniería a Houston. Entonces yo los contacté primero a los estudiantes y les dije, bueno, ¿cómo hicieron ustedes para llegar allá? Y qué posibilidades hay de seguir extendiendo estos programas de pasantías. Luego me contacté con la familia de Don Franklin aquí en Costa Rica. Me acuerdo que llegó su mamá y su hermano, Don Ronald, a entrevistarme a la casa. Y por dicha, como ya había varios estudiantes que habían hecho este programa de pasantías, se había consolidado el programa y entonces había fundaciones como la Fundación Cruza, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICYT que empezaron ya a financiar. Antes ellos habían financiado personalmente estas pasantías y eran de 6 meses. Y ya una vez que se involucraron estos organismos a financiar, ya se pudo dar que me fuera yo un año completo a trabajar con Don Franklin en Houston, en su laboratorio que se llamaba el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada. Este laboratorio era parte del Centro Espacial Johnson, que es donde viven los astronautas, y el laboratorio de Don Franklin estaba justo a la par de la piscina grande donde entrenan las caminatas espaciales. Entonces todos los días en el almuerzo yo me iba a un balcón donde se veían las piscinas y se veían los astronautas ahí abajo entrenando. En realidad esa sensación de ese primer día yo creo que me duró 9 meses, que yo de camino al laboratorio todos los días me tenía que pellizcar y tenía que repetirme a mí misma lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. Y todos los días me pasaban cosas que me sacaban de base, literalmente me dejaban viendo y yo le escribía los correos, todavía tengo los correos electrónicos que le escribía a mi familia en esa época y me da mucha risa porque de verdad había experiencias. Un día entraba al laboratorio y estaba uno de los astronautas de Apolo visitando a Don Franklin. Otro día, ese año justo fue el último vuelo espacial de Don Franklin, que voló en la misión 111 en el transbordador de la estación espacial, y un día me llegaba un correo de Don Franklin escribiéndome directamente de la estación espacial y tenía un correo en mi email ahí, un correo que venía de la estación espacial. Entonces todos los días había algo que me dejaba de verdad viendo estrellitas. Pero me acuerdo muy bien el primer día o cuando iba en el avión, pensar como que tenía que... Recuerdo que yo pensaba, Don Franklin es gigante en Costa Rica, pero tengo que contextualizarlo que aquí probablemente va a ser solo un astronauta más, ¿verdad? Que hay 100 astronautas más y que toda esta admiración que yo le tengo a él, el resto de la gente no la va a tener. Y mentira, uno llega de verdad ahí y Don Franklin es, dentro del cuerpo de astronautas, seguía siendo alguien a quien todos los otros colegas admiraban, alguien a quien respetaban montones, era un referente, así como es un referente en Costa Rica, es un referente dentro del mismo cuerpo de astronautas, dentro de la misma NASA. Tiene una trayectoria y un respeto que de verdad lo que sentimos por él aquí en Costa Rica también lo sienten allá por él. Uno de los días que estaba viendo las caminatas espaciales en esta piscina grande que se llama el NBL, estaba viendo desde el balcón y llega un señor y le digo yo le dije así, inocentemente le dije, yo quiero hacer eso algún día, y me empieza a dar un montón de consejos y de decirme como palabras de apoyo, y yo por dentro nada más pensaba, yo, ¿quién será este señor que cree que puede hablar con tanta propiedad y darme consejos, verdad? Y en eso ya se vuelve y le veo el nombre, verdad, que tenía la calcamonía con el nombre, y era el que iba a ser el comandante de la misión espacial de Don Franklin en el 2011. Es un astronauta muy famoso que se llama Ken Cockrell. Y yo nada más me acuerdo volver a ver hacia abajo la etiqueta y volver a ver hacia arriba y volver otra vez a ver hacia abajo y luego ir hacia arriba. Y le dije, un momentito, voy a ir por mi cámara. Y se murió de la risa porque llevamos como media hora hablando y ya me había dado todos los consejos y hasta ahí me cayó. Y entonces como la más groupie fui a traer la cámara para tomarme una foto con él. Estando en este laboratorio a la parte de la piscina, empecé a conocer varios astronautas todos los días, los que estaban haciendo las caminatas. Empecé a ir a saludarlos y pues decirles, yo quiero estar donde están ustedes, ¿cómo hago para estar donde están ustedes? Y entonces me acuerdo, ese año también, el 2002, fue el año en que se canceló el transbordador espacial, el programa, porque pues ya estaban un poco obsoletos, entonces lo iban a retirar. Entonces la carrera de ser astronauta estaba un poco... difícil, ¿verdad? Porque no iba a haber un sistema que los transportara.
Y hablé de casualidad un día con una astronauta que es oceanógrafa y ella me dijo, bueno, es que si pensás, hay muchas otras carreras que también te dan esta sensación de estar en un lugar remoto, de estar aislado del mundo, de estar desconectado, de tener que ser muy resiliente y tener que resolver problemas con lo que tenés a tu alrededor, ¿verdad? Hacer literalmente un MacGyver, como diríamos en Costa Rica, con las cosas que tenés alrededor, porque no puedes simplemente ir a la ferretería. Y entonces ella me contó su experiencia de trabajar en barcos y de trabajar en oceanografía y me pareció que satisfacía todos esos checks que yo pensaba cuando pequeñita de que iba a tener aventuras y a viajar, que esa carrera también lo ofrecía. Y una cosa que también ofrecía que me encantó fue el aspecto de conservación, que entonces tenés el aspecto de estas especies emblemáticas en lugares alejados, a los cuales, aunque son magnánimos, pero al mismo tiempo son muy frágiles, entonces tenés que proteger estas especies y toda esa combinación de cosas me atrajo mucho y ella me puso en contacto con su universidad donde había hecho el programa de la maestría y el doctorado y finalmente me aceptaron para ir para San Diego. Estudié en San Diego, California, estudiando la maestría y el doctorado en oceanografía. El cambio de pasar del espacio hacia oceanografía me dio mucha risa que hasta en mi familia se quedaban extrañados y decían, bueno, entonces retiraste o olvidaste todo lo que te gustaba antes y ahora te va a gustar algo nuevo. Y yo no, o sea, hay muchos paralelos. O sea, la gente les tenía que comentar, digamos, los paralelos que yo veía, porque no fue una conexión que mucha gente, hasta en mi propia familia, veían muy, muy obvia o muy natural. Pero el cambio fue bastante, no fue un cambio drástico. El programa en que yo estaba es un programa que se llama Ciencias Oceánicas Aplicadas. Casi todos tenían una formación de ingenierías o de física. Había en los primeros 2 años la parte de cursos, de clases era muy enfocado a la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y física aplicada. Y también tenía el componente de empezar a hacer trabajo de laboratorio, entonces era trabajar con sistemas y con equipos, igual que en un laboratorio de ingeniería. Fue hasta el 3er año que ya empecé a hacer trabajo de campo y ahí fue donde finalmente de verdad como que se complementó la parte mía de querer explorar, que me empezó a tocar ir en barcos, a estar en estos ambientes extremos por periodos extensos y empezar a hacer entrenamientos también para lugares como el Ártico, donde uno necesita no solo tener la habilidad mental para hacer la ciencia, sino también la resistencia física para sobrevivir las inclemencias. El primer trabajo de campo fue en los desiertos de Baja California. Me invitaron en realidad porque necesitaban a alguien que hablara español. Entonces de verdad que uno no sabe las habilidades que tal vez uno trae ya natas o que uno trae y te pueden servir para que se te abran puertas que uno no veía venir. Me invitaron a este programa porque el profesor ocupaba a alguien que se pudiera comunicar con los locales. Estábamos en una laguna en Baja California que no había electricidad, no había agua y teníamos que contratar uno de los pangueros, unas lanchitas de los locales que son pescadores para que nos llevara a hacer trabajo en el mar. Y esa primera experiencia fueron tal vez 10 días de trabajo de campo y me encantó. O sea, en Costa Rica yo creo que había ido a acampar una vez en la vida y por, no sé, una noche y aquí fue donde de verdad empecé a aprender lo que es acampar, lo que es tener que jalar todas las cosas y estar desconectado sin celulares. Es vacilón, este lugar en Baja he regresado, lo más reciente volví a ir en el 2012, pero fui como 10 años, todos los años, y ahora ya sí hay señal de celular, y hay agua, y hay electricidad, y me da un poco de nostalgia de acordarme cómo era al principio, que uno tenía la computadora cargada, lo que durara el panel solar, y después se terminaba, pero fue una experiencia con ballenas grises en esa laguna, en la laguna en Baja, donde las ballenas grises llegan a reproducirse y a que nazcan sus crías, y estábamos poniendo instrumentos en el agua para grabar los sonidos que hacían. Y lo increíble es que al puro principio de la carrera, cuando ese viaje, los instrumentos que llevábamos eran como del tamaño de una botella de cerveza, ¿verdad? Y tenían memoria y baterías que duraban solo 3 días. Entonces teníamos que estar ahí constantemente, ¿verdad? Y cada 3 días ir al agua otra vez, sacarlos, cambiar la batería y la memoria y volverlos a poner en el agua. Y hacia el final de mi participación con el proyecto, los instrumentos graban un año entero.
Entonces nada más uno llega un fin de semana, tira los instrumentos y sacarlos del año anterior y ya. Entonces al principio sí era muy linda la experiencia de tener que estar ahí constantemente, pues pasando tanto tiempo remotamente alejado de la ciudad. Yo siempre le digo a la gente que todos los que tienen celulares, todos han contribuido a que toda la tecnología que hace mi trabajo posible, pues ellos ayudaron, porque hizo que se minimizara el costo de hacer electrónicos. Todas las piezas electrónicas se han hecho más chiquititas, más baratas, más livianas. Entonces todos los que tienen celulares ahí afuera ayudaron a que mi trabajo sea posible. Mi mamá siempre dice que el mundo se le hizo chiquitito a ella el día que yo aterricé en el Ártico. Que ese fue el día como que se dio cuenta de que verdad que el mundo está accesible de alguna forma para todos. El proyecto se dio a raíz de mi profesor también durante mi formación en el doctorado. En esa época había mucho financiamiento que estaba llegando para el tipo de ciencia que hacemos nosotros de parte de las organizaciones reguladoras del gobierno de Estados Unidos, que querían ponerle limitaciones a las compañías petroleras. Las compañías petroleras en el Ártico tienen que enviar estos estudios de impacto ambiental una vez al año, y parte de eso es medir el ruido ambiental en el agua, que es el trabajo que yo me especializo. Entonces en el 2007 fue mi primera participación. Me invitaron a ir a estar en un barco 3 o 4 semanas en la costa norte de Alaska. Entonces el plan era que teníamos que volar hasta Anchorage primero. De Anchorage en Alaska volábamos a Barrow, que es el último, es la parte más norte de todo el continente americano, y ahí nos esperaba un helicóptero, y el helicóptero nos llevaba al barco porque estaba congelado, ¿verdad? Había hielo en la orilla de la costa. Y entonces para hacerlo tuvimos que hacer varios entrenamientos. Entonces el proceso empezó como un mes antes. Tuvieron que enseñarnos un curso de sobrevivencia polar. Entonces, ¿qué pasa si uno se pierde en el hielo? ¿Qué pasa si te caes al agua? En el mar Ártico, si te caes al agua, sobrevivís 4 minutos antes de que te mate la hipotermia. Entonces, cómo hacer formaciones entre varias personas para mantener el calor, cómo usar las señales que hay dentro del traje para avisarle a un helicóptero para que te rescaten. Entonces, tuvimos que hacer varios entrenamientos en la piscina y en tierra también. Y pues en realidad la experiencia de ir, yo la vi como una extensión natural, aunque ahorita tal vez me sorprende, pero en ese momento lo vi como algo, como que siempre supe que algo así iba a pasar en mi vida y que algo así iba a ser. Entonces no lo sentí como que fuera tan exótico. Yo creo que ahora viendo hacia atrás más bien me sorprende que no me haya sorprendido a mí misma tanto, pero sí lo vi como algo que... Yo creo que también estaba rodeada de compañeros en el programa, que todos estábamos haciendo cosas así. Entonces tal vez se normalizaba un poco porque tenía una amiga que estaba en Antártica y otra amiga que estaba en Fiji y otra amiga que estaba en... Entonces todos teníamos proyectos bastante únicos, y entonces se vuelve como la norma hablar de los lugares tan diferentes y únicos donde andamos. Creo una anécdota bastante reciente en realidad. Pero creo que para mí es como la más especial que guardo de ese lugar, es ver las auroras boreales por primera vez. Me tocaba trabajar en un barco. Estábamos en las afueras de Groenlandia, y en este lugar, bueno, en los barcos, el trabajo de ciencia en barcos es súper cara, entonces se usa cualquier minuto. Entonces me tocaba trabajar el turno de la noche, que era de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, y en el Ártico, estando afuera en un barco con las olas, ¿verdad?, pegándote esa agua helada encima, y aún así yo escogí el turno de la noche solo porque sabía que había horas en ese turno en el cual estaba el cielo completamente cubierto como de cortinas de luz que bailan encima de uno, y mis compañeros me tenían que jalar así las orejas porque yo me perdía. Estaba viendo hacia arriba para levantar el instrumento y me quedaba viendo hacia arriba, viendo el cielo, y me perdía y me quedaba ida, y entonces me tenían que volver a aterrizar. Pero sí, creo que esa experiencia hizo que valiera la pena. Yo creo que cualquier sacrificio, cualquier frío que haya sentido, de verdad que es algo que cuesta mucho ponerle palabras. Y para uno, siendo de un lugar tan diferente, creo que para mí conectó los puntos de decir, alguien de Costa Rica puede venir hasta aquí tan lejos a hacer trabajo que parece desconectado del país,
pero al fin y al cabo el planeta es tan chiquitito, el planeta es tan frágil que si no cuido este lugar acá, mi país allá tan lejos se puede ver afectado. Yo siempre le pregunto a la gente, cuando doy charlas, yo siempre le pregunto a la gente si alguna vez ha tratado de meter la cabeza bajo el agua y han tratado de abrir los ojos, y si pueden ver lejos o cerca. Y creo que la mayoría de la gente responde que no se puede ver muy lejos, ¿verdad? La del agua es muy turbia y cuesta mucho ver más allá de unos cuantos metros. Y lo mismo le pasa a las especies, a los animales que viven en el agua. La luz en realidad no viaja muy bien en el agua. Entonces por eso todos estos animales se han especializado para usar otras formas de comunicación y de navegación. Y el sonido es perfecta. El sonido viaja debajo del agua 5 veces más rápido que en el aire. Entonces imagínense qué eficiente es. Si en el aire podemos oír un rayo, ¿verdad? A unos cuantos segundos después de que cayó, bajo el agua sería 5 veces más rápido. Entonces, aunque uno mete los oídos debajo del agua y no lo oye, es cuestión de hacer un poco de silencio y tal vez alejarse un poco de las olas. En las olas hacen mucho ruido, entonces cuesta un poco oír, pero si vas a hacer snorkeling, por ejemplo, en un arrecife de coral, uno puede oír los pájaros loro, los peces loro, picoteando los corales, y se puede oír los camarones, hacen clics con las tenazas. Hay montones de sonido que no sabemos. Y si ya te vas más afuera de la costa, que son los lugares donde yo voy, tenés especies que son especies en peligro de extinción, que están teniendo muchos problemas porque los ruidos que generamos con las actividades humanas, de construcción de muelles o de tránsito marino o la búsqueda de petróleo, todas esas actividades generan un montón de ruido y básicamente están teniendo el problema que tenemos nosotros si vamos a una fiesta y hay mucha bulla, ¿verdad? Si hay mucha música o la música está muy duro, entonces no podemos oír al compañero que está a la par, y empieza a haber problemas a lo largo de muchos años, que las poblaciones van cayendo y decreciendo, porque ya los machos y las hembras no se pueden poner de acuerdo a dónde ir para la reproducción, o las crías no pueden oír a sus madres y no pueden poner atención a las instrucciones que toda cría debe ponerle atención a la mamá. Entonces vamos viendo esos problemas en las poblaciones debido a la falta de espacio de comunicación. Hay señales de esperanza y hay señales también de mucha preocupación. Me acuerdo ese primer año que estuve en el Ártico, esperábamos ver mucho más hielo. Y me acuerdo tener el periódico una mañana, el periódico que habíamos llevado, y tenía en la portada una foto y un artículo sobre cambio climático. Y yo leía el artículo y levantaba la cara y veía por la ventana y no había hielo, y volvía a bajar la cara y volvía a levantarla. Y entonces ese contraste de leer sobre cambio climático y tenerlo presente justo enfrente. Tuvimos un oso polar que hasta anduvo bien cerca del barco y pues se veía como un poco perdido, y aunque no puedo decir que ese oso estaba perdido y que no había visto hielo, pero es un símbolo de la problemática general. Entonces sí hay cosas que hemos ido viendo datos y recopilando datos que pues son causa de preocupación. El cambio climático es innegable. Una de sus manifestaciones es esta preocupación por el ruido. Conforme se va derritiendo el hielo, entonces hay muchas áreas abiertas del Ártico que ahora son accesibles, que antes no eran accesibles, que hace 50 años o 100 años no se podía pasar, que ahora están encontrando que son rutas muy convenientes para viajar de China a Europa o de China a los mercados de Estados Unidos. Y entonces se prevé que de aquí a unos 20, 30 años esa ruta va a dominar mucho del transporte de carga durante el verano. Entonces tenemos que empezar a prever qué impactos va a haber, y van a ser impactos que van a actuar muy rápido, ¿verdad? Que van a generar conflictos muy rápido. Y también al mismo tiempo, conforme se abre ese espacio en el Ártico, se encuentran depósitos de combustibles fósiles, de petróleo y de gas, que pues en un área que es de tanto interés económico de tantos países grandes, ¿verdad? El Ártico está dividido entre 8 países muy poderosos, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca. Pues va a haber conflictos de intereses y intereses muy poderosos que van a querer aprovechar esos recursos. Y cómo aprovecharlos de una manera que sea sostenible para estas poblaciones que hace 100 años no veían una persona y de pronto ahora ven este montón de invasión de diferentes actividades.
la manera en que nuestras actividades acá en tierra afectan a alguien allá es tan simple como las decisiones de qué productos consumimos y cuánta energía consumimos. Si uno se pone a pensar cuánta gasolina gasto yo, está directamente relacionado. Uno puede trazar una línea recta de ahí hasta de dónde se sacó ese petróleo, y ese petróleo en muchos casos viene de este tipo de regiones que están en este conflicto de momento. Entonces yo creo que el consumo de bienes también, si consumimos bienes que son locales, que son de aquí cerquita, pues no van a haber tenido que viajar en barco tantos kilómetros para llegar a nosotros. Se calcula que los bienes mundiales son un 85 a 90% de los bienes mundiales viajan en algún momento en los hombros de un barco. Entonces, si tomamos una decisión un poco más consciente de comprar cosas que vengan de más cerquita, pues entonces vamos a poder minimizar de alguna forma todos estos barcos y buques que viajan a través del Ártico. Yo creo que me gusta estar constantemente buscando esos momentos. Y no sé si es saludable, pero sí me gusta constantemente estar buscando algo que me haga sentir así, como que me haga pensar, esto no sé si lo puedo hacer, esto no sé, o sea, está muy chido y todo lo que hice antes y muy bien, pero esto es... En mi casa es vacilón, en mi casa siempre me recuerdan que yo lloraba todas las noches el día antes de ir a clases cada año. Entonces, la noche antes de empezar primer grado lloraba, la noche antes de empezar segundo grado lloraba. Así, creo que hasta como noveno. Y siempre lo que decía era, y me preguntaban mis papás, y yo todos los años lloraba porque había hablado con la gente que estaba un año mayor que yo, y ellos me decían, es que séptimo fue el año más difícil de todos. Y hablaba con ellos al año siguiente, me decían, es que octavo fue el año más difícil de todos. Entonces, toda la noche antes de empezar clases, yo decía, es que hablé con fulanito, y me dijeron que sí, quinto grado es el más difícil de todos. Entonces, yo creo que siempre me ha gustado como buscar algo que yo sienta que ahora sí, esto está fuera de mis capacidades, y ponerme a prueba y hacerlo. Y entonces al día siguiente volver a levantarme y hacer otra cosa diferente y decir, esto sí, lo de ayer sí lo logré, pero es que lo de hoy ya sí no puedo. Entonces ha habido más de un momento. O sea, yo sí creo que durante la formación, durante el doctorado, hubo días en que yo llamaba llorando a mi mamá y le decía, es que ya hasta aquí es donde yo puedo llegar. Yo veo a todos los demás compañeros que ellos son más inteligentes, o que ellos saben más, o que ellos son súper dotados, o lo que sea, y yo no estoy a ese nivel. Y entonces sí, ha habido muchos días en que me siento así, y constantemente me gusta buscar maneras de sentirme así. Y de casualidad, una de mis compañeras en el doctorado, la que hacía trabajo en Antártica, a ella la escogieron en el grupo de astronautas del 2013. Y entonces, mucho de lo que ella me decía que ayudó fue esa mentalidad de que nos habían ya metido durante el programa y durante el trabajo de campo, que era estar incómodo, aprender a funcionar estando incómodo. Entonces, es cierto, o sea, en el Ártico hubo un año, me acuerdo, que llevé unas botas muy malas y que me entraba el agua por los pies. Teníamos también que abrir unas botellas. Tenemos unos instrumentos que bajan hasta 4,000 metros del fondo y sacan agua y traen el agua. Y tenemos unas botellitas chiquititas donde hay que meter esa agua. Entonces con los guantes no se puede trabajar, hay que quitarse los guantes. Entonces esta agua que lleva no sé cuántos millones de años de no ver el sol, de pronto la tenemos que tocar con las manos y meterla en botellas. Y entonces tenía frío en los pies, tenía frío en las manos, estaba congelada, y yo nada más volví a ver al cielo y veía las auroras boreales encima y yo lloraba de la risa. O sea, esto totalmente, esto es irreal, nadie me lo va a creer, que estoy congelada y estoy llorando del frío y al mismo tiempo riéndome porque estoy viendo este espectáculo encima mío. Entonces, aprender a funcionar en esas circunstancias, o sea, de que uno está físicamente incómodo y mentalmente retado, y al mismo tiempo tenés un trabajo que hacer y tenés que completarlo. Pues creo que ahora, y sobre todo en los últimos, no sé, tal vez 4 o 5 años, he estado pensando mucho más en que ya yo sé cómo se genera ciencia, cuál es el método científico que se aplica, tanto en esta área muy específica que es mi especialidad, pero también en general, cómo se hace la ciencia a nivel mundial y ciencia de primer mundo. Y creo que es muy, muy importante llevar ese tipo de pensamiento, de método científico, de evaluar evidencia, leer la evidencia que han generado otros, tener la habilidad para criticar
y encontrar los huecos a dónde están brincándose están haciendo un salto y un paso que no tiene lógica. Entonces ahora me gustaría llevar ese tipo de pensamiento más a la forma en cómo se generan políticas públicas. Y entonces empezar a meter un poco del método científico en la manera como se cuantifican las políticas públicas, cómo se busca evidencia científica, cómo se crean métricas para medir impacto, ojalá siempre asociado con la parte de conservación marina, pero en general creo que también para ciencia y tecnología en general, cómo se puede impulsar la ciencia y tecnología en un país, y políticas públicas que faciliten la ciencia y tecnología, la investigación, porque ahí es donde va a estar el futuro a no muy corto plazo. Bueno, a ver, especies con que he trabajado, en realidad yo no me enfoco en trabajar con una especie, sino que me enfoco en trabajar como en el ecosistema y el ruido en el cual todas estas especies están nadando, ¿verdad? Entonces, el proyecto que te conté en Baja California era con ballenas grises. Las ballenas grises hacen varias llamadas que para mí son muy especiales, son como musicales casi, porque tienen una que suena como congos o como los congos, los tambores estos, ¿verdad? Es una llamada como muy gutural, y tienen, no sé, yo digo que tienen ritmo, que son muy tropicalosas, las ballenas grises tienen esas llamadas que son muy vacilonas. Después en el Ártico encontramos especies que tienen unas llamadas que son como del espacio exterior. Las ballenas de barbas, por ejemplo, las ballenas de barbas tienen una llamada que es como, uno pensaría que está viendo una película como de Star Wars. Y en el otro lado, en Antártica, aunque no he trabajado con ellas, pero hay otra especie de focas, que son las focas de Weddell, que también suenan muy espaciales, suenan casi como los sables estos de una película del espacio. Después hay a las ballenas belugas, que son las que son blancas, que son endémicas, solo viven en el Ártico. Las belugas suenan como pajaritos. Uno cierra los ojos y uno pensaría que está en Monteverde oyendo un montón de pájaros. De hecho les dicen los canarios del mar, porque suenan como pajaritos. Y ¿cuál otra? Las ballenas jorobadas que tenemos aquí en Costa Rica llegan también. La ballena jorobada me tocó estudiarla en Alaska también. Y estas ballenas son las que son famosas, que han hecho discos compactos, ¿verdad? Y han ganado premios Grammys y todo por las canciones tan elegantes que hacen. Y esas ballenas, pues se supone que tienen una inteligencia muy, muy grande, porque año a año cambian su repertorio para hacerse más atractivos a las hembras. Y la novedad aparentemente es lo que atrae a las hembras. Entonces se reportó un caso en Australia. En Australia hay dos poblaciones, hay una población en el este y en el oeste, y resulta que una de las veces que estaban migrando, una de un lado se fue con las otras. Entonces los científicos querían estudiar a ver qué tan rápido el grupo adaptaba a la ballena que estaba sola a que aprendiera a hablar ¿cómo se llama? El dialecto, ¿verdad? Y lo que pasó fue al revés. Una ballena sola convirtió al resto de toda la población a que hablaran con el acento raro de ella. Y porque eso hacía que fuera más efectivo el atraer a las hembras. Entonces se ha documentado casos como esos de que estas ballenas son muy inteligentes y que logran entender complejidad y incluirla dentro de sus llamadas. Sí, pues yo siempre quiero aspirar, ¿verdad? Quiero soñar que eso todavía es posible. Yo creo que al fin y al cabo el valor de tener un sueño así tan alto es nada más dar dirección. No voy a frustrarme si algún día no llega a pasar, porque a lo largo del camino he hecho un montón de cosas en pos de llegar hasta allá, pero sí sigue siendo algo que me encantaría que alguna vez pase. Creo que ahora según voy aprendiendo de lo que está pasando en el ámbito espacial y están cambiando las cosas muy rápido, creo que ahora las empresas privadas son las que abren una puerta súper interesante. Se supone que de aquí al 2020 tal vez ya van a estar volando compañías como SpaceX y Blue Origin, y va a haber una necesidad de, como te decía, gente que sepa estar incómodo en estas circunstancias que son diferentes de estar en tierra firme,
y que puedan desempeñarse al mismo tiempo haciendo ciencia, haciendo experimentos y resolviendo problemas que tal vez no estaban previstos, ¿verdad? Que no sabían o no podían ensayarlos antes. Entonces yo creo que todavía hay espacio para pensar que se podría dar eso, pero como te digo, creo que aún así si no se llega a dar, igual yo creo que ya cumplí esos o pude ponerle check a esas cosas que quería hacer, de tener aventuras y hacer cosas exóticas. Creo que todos en algún momento de la vida podemos salirnos de la zona de confort. Y para mí en este caso fue ir al Ártico, ir a un lugar que es incómodo, donde uno tiene que aprender a aguantar y sobrevivir el frío y al mismo tiempo tener que sobrevivir estos retos mentales y los físicos simultáneos. Pero creo que eso uno lo puede aplicar en cualquier lugar sin tener que salir de Costa Rica. Uno puede buscar formas y hacer cosas que te hagan sentir un poquitito incómodo, o sea, que sean un poco difíciles y que sean un poco más afuera de lo que uno siente que es seguro, y ponerte vos mismo a prueba y empezar a descubrir un montón de cualidades y de habilidades que tal vez ni uno sabía que uno tenía, y esas son las que a uno le van dando fuerzas y motivación para saber que puedes ir un poco más lejos de lo que antes creías. Entonces para mí el Ártico siempre es como una analogía y un símbolo de la zona de confort y de salirse de lo que uno conoce, y ponerse a prueba, darse cuenta de que está hecho uno.